La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes en este glorioso día que el Señor nos da para la gloria, la honra y la alabanza de su nombre. Este es su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en la Espaillat número 86 en esta ciudad de La Romana, y como cada jueves yo soy el pastor Alvin Carrasco. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Durante todo el mes de agosto hemos estado hablando sobre la gloria de Dios. Y el día de hoy vamos a hablar de la gloria de Dios en los milagros, en las señales y en los prodigios. Epifanio Rodríguez hoy no va a estar con nosotros, pero aquí estoy yo para dar frente al programa del día de hoy. Esta semana hemos tenido bastante lluvia, esta semana ha sido un poquito lluviosa, pero damos a Dios la gloria y la honra por esto. La tormenta Franklin que ha afectado al país, que ha empezado a afectar al país, pero nosotros agradecemos al Señor porque Él ha sido bueno y bondadoso para con nosotros. Bien, antes déjeme dar algunas informaciones, recordando que el edificio donde nos congregamos está en la Espaillat número 86. Nos reunimos todos los domingos desde las 9 de la mañana. Allí estamos con nuestra escuela dominical y luego a las 11 de la mañana tenemos nuestros servicios de acción de gracias al Señor. Los martes tenemos verdades bíblicas y los jueves tenemos nuestro servicio de alabanza al Señor. Los jóvenes se reúnen todos los sábados a partir de las 5:30 de la tarde en sus diferentes servicios, jóvenes, adolescentes y actividades especiales. Nosotros estamos felices en el Señor por sus misericordias. A Él sea la gloria. Bien, vamos a hablar de la gloria de Dios en los milagros, en las señales y en los prodigios. Y para esto vamos a tocar todo el capítulo 9 del libro de Lucas. Tenemos del libro de Juan, capítulo 9 del libro de Juan y el capítulo 7 del libro de Lucas. Ahí sí, capítulo 9 del libro de Juan y capítulo 7 del libro de Lucas. Yo voy a empezar leyendo el capítulo 9 del libro de Juan y luego vamos a hacer un análisis de este capítulo. Y aquí habla acerca de un ciego de nacimiento. Un ciego de nacimiento que recibe la vista, que es sanado por Cristo, y entonces allí se hacen unas acusaciones serias. Antes de comentar, vamos a leer Juan capítulo 9. Dice así: al pasar Jesús vino a él un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó éste ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten en él.
Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y aquí vienen algunas acusaciones de los discípulos, que es algo natural entre nosotros. Nosotros también solemos hacer ese tipo de acusaciones cuando vemos este tipo de cosas. Un ciego de nacimiento, y en la cultura judía se entendía que algún pecado, algún error se había cometido de parte de sus familiares, de parte de sus padres, para que éste naciera así. Jesús les corrige a ellos diciéndole, no necesariamente fue que sus padres pecaron, ni él haya pecado, sino que esto es para que la obra de Dios sea manifiesta. Entonces, nosotros tenemos que entender esa parte. La semana pasada hablábamos de esto mismo, de la diferencia que existe entre buscar gloria de Dios y buscar gloria de hombre. Y podemos allí ver una línea muy estrecha que toca a la persona que está involucrada. Cuando ocurren hechos como esto, lo que debemos buscar nosotros que estamos involucrados es que el nombre de Dios sea glorificado, que la gloria sea de Dios y no nuestra, porque por misericordia hemos sido alcanzados. En este hombre ciego de nacimiento, al verlo, ellos se asombran y dicen, Señor, pero ¿qué está pasando? Esto es porque él o sus padres pecó, y Jesús les reprende diciéndoles, no. Es para que la gloria de Dios se manifieste. Mientras yo estoy con ustedes, yo soy la luz del mundo, y esa luz vino a manifestarse entre ellos. Verso 6 dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Entonces él fue y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes habían visto al que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Respondiendo él les dijo, versículo 10, me volé el verso 10. El verso 10 dice, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no lo sé. Aquí viene la segunda parte de todo esto que se narra aquí, de esta narrativa. Y esa segunda parte es la acusación y la interrogación de los fariseos al que antes era ciego. No podían ver la gloria de Dios manifiesta en esa sanidad, sino que estaban buscando la manera de acusar a aquel que había sanado al ciego. Versículo 13 en adelante. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y ahora veo. Fíjense cómo la narrativa del ciego se va apocando, porque antes él mencionaba, él me dijo, ve al Siloé, lávate, y yo me lavé y ahora veo. Sin embargo, aquí en el versículo 15 ya su narrativa va siendo menos. Es decir, me están preguntando algo que me estoy cansando. Eso es lo que está manifestando en esta narrativa. Versículo 16, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, acusando a Jesús, no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Y quiero detenerme aquí. Nosotros a veces somos muy dados a, eso se llama legalismo. Somos muy dados a guardar las normas, a guardar lo legal, sin darnos cuenta, sin abrir los ojos a lo que Dios está haciendo fuera de eso. Tenemos que tener cuidado porque Dios está obrando a pesar de que nosotros creamos que Él debe obrar de esta o cual forma.
Y eso lo podemos ver en el transcurso de la historia. La historia está llena de todo este tipo de cosas. Es como metemos a Dios en una cajita y entendemos que Dios tiene que obrar de acuerdo a esa cajita. Yo hablaba con alguien y le decía, mira, Dios es tan eterno, tan enorme, tan majestuoso, tan inmensurable, que para Él salvar a aquellos que viven una vida de drogadicción y una vida licenciosa, salva a uno de allá y entonces lo trae al redil y entonces toma a esta persona y lo lleva a ese mundo otra vez. Eso es lo que hace Dios en la vida de esos hombres. Es decir, alguien que nunca ha tenido una vida así, es muy difícil entrar a ese tipo de personas y llegarle y conocer su lenguaje y conocer sus expresiones, pero Dios es tan majestuoso que saca de allí, saca del polvo al menesteroso, como dice Isaías, saca del polvo al menesteroso y lo sienta en los lugares altos. Eso es lo que hace Dios. Saca de allí a alguien y luego le da el mensaje para que esa persona sea el ente de salvación para aquellas vidas parecidos a él que no conocen a Dios. Entonces, nosotros a veces somos muy dados a lo legal, somos muy legalistas en esta parte, sin permitirle a Dios que obre de la manera que Él sabe obrar. Pero a pesar de que nosotros seguimos encerrados en nuestra legalidad, Dios sigue trabajando fuera de nuestra legalidad, aunque nosotros no lo entendamos. Y este es uno de los casos que se da. Mire cómo se acusa a Jesús de que es un hombre que no es de Dios porque él está obrando en el día del sábado, que para ellos era algo sagrado. Sin embargo, Jesús era el Señor del sábado, que estaba rompiendo la norma de la legalidad para él hacer la obra de Dios que se basaba en justicia, en misericordia y en amor. En justicia, en misericordia y en amor. Una vez más Jesús se lo dice, se lo dijo de diversas maneras. Ustedes diezman la menta, el eneldo y el comino y olvidan lo más importante de la ley. Es decir, ustedes son legalistas en esa parte, pero las cosas importantes de la ley, como es la justicia, como es el amor, como es el juicio, como es la misericordia, la olvidan. Y entonces esto es lo que ellos estaban olvidando. Estaban defendiendo más al sábado que dar gloria a Dios por aquel que había sido sanado en sábado, porque esa era la obra de Dios. Sigo leyendo, verso 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Verso 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a sus padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y sabemos que él nació ciego, pero como vea ahora, no lo sabemos. O quien haya abierto los ojos, nosotros tampoco sabemos. Edad tiene él, pregúntenle, él hablará por sí mismo. Verso 22. Verso 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesare que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Mire lo que hace la parte legalista. Mire lo que hace la parte humana legalista, sin entender la obra de Dios, sin comprender lo que Dios hace a través de las vidas, saliéndose de la cajita en la cual la hemos metido. Dios se sale, hace su obra para ser glorificado, pero se supone que aquellos que deben dar gloria a Dios por lo que Dios está haciendo son los primeros que están señalando, acusando y hasta maldiciendo. Aquí ponen una regla.
No, no, no. Si alguien confiesa, viendo a Jesús, están viendo que Jesús está haciendo la obra de Dios, están viendo cómo muchos son sanados, están viendo cómo los enfermos son sanados, cómo los ciegos ven, cómo los sordos oyen. Sin embargo, aún siguen negando que este sea el Hijo de Dios, aún siguen negando que este hombre proviene de Dios, aún siguen negando que él es profeta, porque cuando le preguntan al ciego, aquí en el versículo 17, la respuesta del ciego es simple: él es profeta. Eso es lo que el ciego contesta, porque el ciego no conocía al Señor. Sin embargo, cuando le preguntan, dijo, no, no, él es profeta. Era una manera de decir, este hombre viene de Dios, este hombre viene de Dios. ¿Por qué ustedes siguen o continúan tratando de acusarle? Y entonces ellos ya habían puesto una reglamentación: aquel que aplaudiera o que dijera que Jesús era el Mesías, lo iban a sacar de la sinagoga, ya no sería más judío. Y los judíos, aquellas familias judías que habían nacido dentro del judaísmo, que toda su vida habían pertenecido a una sinagoga, al dársele esta orden, entonces lo que hacen es llenarse de miedo y se echan para atrás. Ok, continúo leyendo. Verso 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces, y aquí viene la acusación de los fariseos a Jesucristo como un hombre pecador. Y el ciego dice, si es pecador, no lo sé. Entonces, aquí está en el verso 25. Entonces respondió él y le dijo, si es pecador, yo no lo sé. Una cosa sé, que había sido ciego y ahora veo. Y volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió, ya se los dije antes y no han querido oír, porque lo que queréis, ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Mire aquí cómo se enmascara toda esta acusación al Señor. Y lo único que debían hacer era poder entender que Jesucristo había obrado fuera de los lineamientos, de los parámetros que ellos habían establecido. Es como el día de hoy que nosotros pongamos parámetros para hacer las cosas y Dios rompa los parámetros. Gloria a Dios por las iglesias pentecostales, porque a veces nosotros tenemos parámetros en nuestras maneras de hacer las cosas y a veces Dios llega y rompe los parámetros y lo único que tenemos que hacer es dar gloria a Dios de que los parámetros fueron rotos, porque nosotros lo único que debemos hacer, lo único que debemos entender es que todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria, honra y alabanza del Señor. Aún en medio de los milagros, aún en medio de los prodigios, aún en medio de las sanidades, de los portentos, lo que se busca es una sola cosa, y es que Dios sea glorificado. Yo quiero que vayamos al capítulo 7 del libro de Lucas, y allí hay varias cosas que Lucas revela en cuanto a las sanidades. Lo primero es que allí hay un centurión que pide que Jesús vaya a la casa. A diferencia de cómo lo presenta Mateo en el capítulo 8, versículo 5, Lucas lo presenta de una manera diferente. Y yo quiero destacar esta manera diferente que Lucas lo presenta. Versículo 1. Después que hubo terminado las palabras al pueblo que oía, entró en Capernaum y el siervo de un centurión a quien quería mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Y cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos judíos rogándole que viniese a él y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto. Y aquí está la rogativa que Mateo no señala, pero que Lucas señala. Aquí está la rogativa de estos judíos, ancianos judíos, que son los que van delante de Jesús y le dicen, mira, ve, sánale, porque él ha hecho muchas cosas, ha hecho cosas con nosotros.
Estoy en el versículo 4. Es digno de que le concedas esto, versículo 5, porque Él ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Es decir, este hombre ha aportado a que la vida religiosa pueda caminar, pueda expandirse. Entonces, Jesús, sin decir más, fue con ellos. Pero cuando iba llegando cerca de la casa, parece que el centurión alcanzó a ver que Jesús llegaba y entonces mandó a decirle que él no era digno de que él entrase a su casa, porque número uno, este hombre conocía las leyes judías, él amaba al pueblo judío y eso lo expresan los judíos, los ancianos que fueron delante de Cristo. Él amaba al pueblo judío, él podía entender que dentro de su casa había cosas que no iban de acorde con las leyes judías. Por lo tanto, si Jesús entraba, también Jesús se iba a ser indigno de estar allí o iba a quedar bajo la indignación de aquella propia casa. Por eso él le dice, solo di la palabra y mi criado sanará. Y entonces al oír esto, Jesús dice, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y este es uno de los eventos que nosotros podemos mencionar y que aparece plasmado tanto en Lucas capítulo 7 como en Mateo capítulo 8, que nos dan una señal de que Dios es glorificado, aún en medio de gente que no es siervo de Dios. Porque este judío, aunque él hacía muchas... Este centurión que era romano, aunque había bendecido mucho al pueblo judío, sin embargo no era judío, no era del pueblo de Dios. Y aún allí el Señor llega y hace la sanidad por la misericordia y por el amor y sobre todo para que el nombre de Dios sea glorificado. En el mismo capítulo 7 aparece otro hecho relevante y es que Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín. Otro hecho que fue para la gloria de Dios, cuando Jesús en el versículo 14 le dice, joven, a ti te digo, levántate. Y esta es una de las resurrecciones que hemos visto que Jesús hace, tanto esta como la hija de Jairo. A ambos le dice, a la hija de Jairo le dijo, niña, a ti te digo, levántate. Y a este muchacho le dice, joven, a ti te digo, levántate. Es decir, ambos fueron para la gloria de Dios, para que el nombre de Dios sea glorificado y para que el pueblo entendiese que Él era el enviado de Dios, el unigénito de Dios, el Mesías que vino al mundo para salvar al mundo de sus pecados. En ese mismo capítulo 7, por eso me gusta este capítulo 7 de Lucas, Juan el Bautista envía a sus mensajeros para que Jesús le mande a decir si es a él o esperaban a otro. Y este hecho también aparece en Mateo, como un hecho sinóptico, aparece en Mateo capítulo 11, donde Juan el Bautista, ya encarcelado, manda a preguntar, pregúntenle si es él o si esperamos a otro. Y entonces aquí Jesús le da respuesta a ellos, primero diciendo que Juan el Bautista... Juan era el que había de venir a preparar el camino del Señor y que no se había levantado nunca un hombre como Juan el Bautista. Y entonces Jesús hace la comparación aquí de las generaciones, hace la comparación de las generaciones, pero muestra a los siervos de Juan quién es él, todas las sanidades, todos los milagros, todos los prodigios, todos los portentos que él hizo es para que el nombre de Dios sea glorificado y para que vean que la obra de Dios para ese tiempo estaba siendo ejecutada. El capítulo 7 continúa con Jesús llegando al hogar de Simeón. Y quiero tocar en el capítulo 8 esta parte de las mujeres que sirven a Jesús, que se entregaron en el servicio, pero ellos lo hacían como una forma de glorificar a Dios al ver que Jesús era el Mesías. Y quiero leer esta parte. Aconteció, capítulo 8 del libro de Lucas. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios
y los 12 iban con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, ahí está, habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, es decir, aún en nuestras enfermedades, aún en nuestras debilidades, aún en nuestros problemas, todo eso debe al final glorificar a Dios. Estas mujeres que habla aquí en el capítulo 8, verso 2, estas mujeres fueron sanadas de espíritus malos y de enfermedades, y por eso decidieron seguir a Jesús, y al hacerlo glorificaban a Dios. Hermanos, nuestras enfermedades no vienen como objeto de nuestros pecados. Nuestras enfermedades no vienen como, ya que estamos en Cristo. Yo quiero que me entiendan esta parte, porque claro, las enfermedades son frutos del pecado. Pero después que llegamos a Cristo, ahora cuando nos enfermamos, cuando algo nos pasa, cuando algo nos acontece, cuando tenemos un accidente, cuando algo malo ocurre a nuestras vidas, debemos ver la misericordia y la providencia de Dios en todo lo que nos pasa. Y eso fue lo que estuvimos hablando la semana pasada. Toda mi vida ahora, sea en enfermedades, sea en dificultades, sea en pruebas, debe ser para la gloria de Dios. Si soy sano es para la gloria de Dios. Si no soy sano, Dios se glorificará en medio de. Si estoy enfermo es para la gloria de Dios. Y si mi enfermedad es para llevarme a la muerte, esa muerte también debe ser para la gloria de Dios. Todo lo que acontece a los hijos de Dios debe ser para la gloria de Dios. Gloria al Señor. Quiero agradecerle a todos ustedes por escuchar este espacio y espero que mañana estén a la misma hora, por esta misma emisora, escuchando a los jóvenes que vienen con un tema tan interesante como este. Dios les bendiga. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima.